queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de religión. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el humanismo cristiano. Recordemos que en la clase pasada hablamos sobre el humanismo no cristiano, es decir, cómo a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta la Edad moderna, el cristianismo fue manteniendo un poder en la Edad Media, pero declinando en la Edad moderna cuando surgen estos humanistas no cristianos, ¿ok? Los cuales le dan un realce a la ciencia y la supremacía del ser humano por encima del carácter divino de Dios. En este humanismo cristiano, a diferencia del anterior, resaltamos las bondades y las virtudes y principios del cristianismo a lo largo de esta época. ¿Qué se entiende por humanismo cristiano? Recordemos que humanismo cristiano es la concepción de la persona humana y de la sociedad que se basa en los valores y principios del cristianismo. Es una corriente de pensamiento o filosofía política que proyecta hacia la sociedad humana dichos valores y principios a fin de que estos inspiren las relaciones entre los seres humanos y los orienten en su labor de construir un orden social justo, solidario y ético. Entonces, definitivamente el humanismo cristiano es aquella corriente o pensamiento que nos permite enriquecernos de esos valores cristianos a lo largo para cumplir nuestro rol como debe ser ante la sociedad, ¿verdad? Ser seres sociales de manera justo, actuar de manera justa, es decir, con justicia, solidario y con ética. ¿Quién desarrolló este pensamiento denominado humanismo cristiano? Por supuesto, su gran representante, artífice, fue el francés Jacques Maritain. Es un filósofo francés que se convirtió al catolicismo cuando tenía apenas 24 años. Después de su conversión, estudió en Santo Tomás de Aquino, de quien se consideró discípulo. En su libro Humanismo Integral se propone sentar las bases de un humanismo verdadero para construir una sociedad de inspiración cristiana. ¿En qué se fundamenta este humanismo cristiano? Veamos. Por supuesto, el humanismo cristiano se fundamenta en tres elementos básicos, principalmente la filosofía cristiana, la cual está establecida en la Biblia, ¿verdad? El libro más vendido en el mundo y el que tiene mayor traducciones. Digamos, para muchos es el libro más importante para la humanidad. Luego tenemos, por supuesto, la doctrina social de la Iglesia como institución. Para nadie es un secreto que la Iglesia, como doctrina social, ha jugado un papel muy importante a lo largo de la historia. Ha contribuido de manera muy significativa con, en favor de la dignidad del ser humano. Finalmente tenemos, por supuesto, a los grandes pensadores filosóficos cristianos, entre ellos Jacques Maritain, que es su creador de este término humanismo cristiano, ¿no? También tenemos a Gabriel Marcel, entre otros, pero digamos que Jacques Maritain es el más importante porque fue su creador. Entonces el humanismo cristiano, recordemos, se fundamenta en las bases y los principios de la Biblia, de la doctrina social de la Iglesia y finalmente de los filósofos y pensadores cristianos. Recordemos que la Iglesia, como les decía, a lo largo de la historia o la doctrina social de la Iglesia siempre ha jugado un papel fundamental en la promoción de la dignidad del ser humano, defendiendo sus derechos desde la antigüedad. Recordemos que el trabajador, por ejemplo, no era tomado en cuenta y sus derechos eran vulnerados. Grandes pensadores como por ejemplo el gran
Mar- eh, Marx y Engels en su teoría del socialismo y la Iglesia Católica como doctrina social jugaron un papel fundamental para que se defendieran la dignidad y los derechos de estos trabajadores. También han participado en el crecimiento, ¿verdad? Buscarle una solución al conflicto social, laboral, al desarrollo de movimientos como sindicatos, partidos que contribuyeran con la dignidad del trabajador. Por supuesto, la iglesia social o la doctrina social de la iglesia este, ha puesto o ha fijado posición frente a las críticas de los medios católicos, ¿no? Con relación al tema del proletariado del trabajador, ¿no? Y no cuestiona la propiedad privada en su promulga enclítica en el año 1891. De ninguna manera ellos cuestionaban la propiedad privada, ni mucho menos el capitalismo como sistema económico. Simplemente postulaban o planteaban la creación de sindicatos católicos. Rechaza las clases sociales y condena el socialismo y el anarquismo. Promueve la armonía y la concordia social. Ahí tenemos uno de los grandes, Juan Pablo II, quien también a través de la doctrina social de la Iglesia ha participado para siempre defender los derechos de la dignidad del ser humano. El progreso de la técnica y el desarrollo de la civilización de nuestro tiempo exigen un desarrollo proporcional de la moral y de la ética. Sin embargo, dice Juan Pablo, estos últimos parecen, por desgracia, haberse quedado atrás, haciendo referencia a la moral y la ética. Totalmente de acuerdo contigo, Juan Pablo. Por esto, este progreso no puede menos que engendrar múltiples inquietudes, hablando del progreso de la técnica y el desarrollo de la civilización en nuestro tiempo. Tienen que ir de la mano el progreso con la moral y la ética. Si no van en una línea vertical, definitivamente, o en una línea recta, ambos definitivamente no puede darse. Diría como Juan Pablo, ¿verdad? No puede engendrar múltiples inquietudes. Yo diría, engendraría una serie de incertidumbres en la población. Para que una sociedad de cualquier país o cualquier país pueda progresar, el desarrollo y la civilización es muy importante, pero si no van de la mano de los principios éticos y morales, definitivamente es una sociedad incompleta y va a carecer de muchos elementos. ¿Cuáles son sus principios? Es decir, los del humanismo cristiano. Veamos. Los principios del humanismo cristiano, por supuesto, la dignidad es el principal principio. Recordemos que Dios ha creado a la humanidad a su imagen, dice la Biblia. Al crearlo a su imagen, le está dando un atributo muy especial. No a imagen de cualquier elemento, a imagen de Él ha creado al ser humano. Por lo tanto, somos seres perfectos que a raíz del pecado nos ha llegado a la imperfección. Pero Dios nos creó de manera perfecta. La libertad, ¿verdad? Esa libertad para poder tomar decisiones, para poder estar en paz consigo mismo. Y por supuesto la solidaridad. Un pueblo solidario será un pueblo rico en espíritu. La dignidad desde el enfoque cristiano. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dice Génesis 1:27. Totalmente de acuerdo. Y esto para aquellas personas que de alguna u otra forma se sientan menos que otras. No. Tú eres real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. La Biblia dice que tú eres la niña de sus ojos. Es decir, que tú tienes un valor incalculable. No permitas jamás que nadie te diga lo contrario.
Tu dignidad debe estar primero por encima de cualquier circunstancia. Si hay algo que el ser humano no puede perder, es su dignidad. La libertad desde el enfoque cristiano se refiere a la palabra, a, a esa palabra que nos da vida. La verdad os hará libres. Juan 8:32. Nos está hablando de la verdad de la palabra, de su mensaje de salvación, ¿verdad? Anteriormente no conocíamos la salvación ni cuál era el camino para seguirle, para ser libre verdaderamente. La Biblia considera verdaderamente libre aquel que es capaz de conocer la Biblia, sus principios, cuál es el propósito de Dios para tu vida, que tú obtengas la salvación a través de una confesión, para que te quites esa venda de los ojos y puedas ser verdaderamente libre cuando entiendas espiritualmente el propósito de Dios para tu vida. Finalmente, la solidaridad, que se resume en este pasaje bíblico Mateo 22, del 28 al 34. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tan difícil, ¿verdad? Porque la solidaridad tiene que ver con ese desprendimiento de aquello que para mí es importante. Y cuán importante es desprenderme de mis egos, ¿verdad? De mis arrogancias, para poder amar. Cuando yo amo, yo doy una parte de mí a otra persona, ¿verdad? Yo me entrego a la otra persona, pero la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hay que trabajar muchísimo para lograr esa meta. Quizás nunca lleguemos, pero lo más esencial es que nos acerquemos a ella, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto A y B de secundaria. Siempre para mí será un honor guiarlo en el encuentro con los aprendizajes, en este caso, con los aprendizajes y valores, principios cristianos. Quienes habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere.